Buenas noches. Lo que parecía ser una calma aparente en la vida de Nevin Thorun ha quedado atrás tras un rumor que ha sacudido a todos los círculos cercanos a esta historia interminable. Se dice que Nevin prepara un libro, un proyecto editorial que, según allegados, recogería cada detalle de su tormentosa vida personal y de su relación con Cenk Thorun. La noticia se ha convertido en el nuevo tema de conversación dentro y fuera del plató. Al parecer, Nevin ha venido trabajando en secreto en esta idea desde hace meses. Se rumorea que lleva un diario personal desde hace años y que gran parte de ese material vería la luz por primera vez. Para muchos, sería un relato valiente. Para otros, una bomba que podría destruir todo a su paso. Nadie duda de que, de publicarse, sacudiría a todos los involucrados. En la parte de Maasine, esta jugada se interpreta como una provocación. Algunos cercanos a la actriz aseguran que esta idea es una forma de manipular la percepción pública. Dicen que Nevin quiere presentarse como la gran víctima. Otros sostienen que Maasine no moverá ni un dedo para frenar esta publicación. Su estrategia será el silencio y la indiferencia. Cenk Thorun, por su parte, mantiene la calma en apariencia. Sin embargo, quienes le conocen bien aseguran que la posibilidad de ver sus secretos expuestos lo inquieta profundamente. En su entorno se preguntan si intentará negociar con Nevin para frenar este proyecto. La respuesta aún está en el aire. Este libro, según se rumorea, podría servir como moneda de cambio. Nevin no estaría buscando dinero, sino un lugar de ventaja en esta historia. Muchos creen que podría utilizarlo como herramienta de presión para acelerar un divorcio favorable. Otros opinan que es simplemente su forma de liberar todo lo que lleva dentro. En reuniones recientes, amigos de Nevin la han animado a contar su verdad. La consideran una mujer fuerte, capaz de transformar su dolor en palabras. Dicen que no hay mejor revancha que compartir su versión de los hechos. Una versión que, aseguran, dejaría mal parado a más de uno. En la industria editorial ya se habla de este posible bombazo literario. Hay editores que sueñan con tener esos derechos. Un libro de Nevin se convertiría en un bestseller automático. Su historia es tan magnética como polémica. Cada página sería analizada, cada frase abriría nuevas heridas. Maasine, por ahora, juega sus cartas con la elegancia que la caracteriza. Sabe que cualquier reacción suya sería interpretada como debilidad. Sus seguidores la alientan a no responder, a seguir trabajando y a mostrarse imperturbable. Sin embargo, puertas adentro, se dice que está molesta. Mientras tanto, el equipo de la serie se mantiene en tensión. No saben cómo este proyecto afectará la dinámica en el set. Algunos temen que el ambiente se vuelva aún más insostenible. Otros piensan que Nevin está poniendo la última pieza de su estrategia. Los abogados de Cenk ya habrían sido alertados. Se especula que están revisando cada cláusula de confidencialidad que pudieran usar para frenar la publicación. Aunque Nevin insiste en que solo contará su vida, la línea entre lo privado y lo público es cada vez más difusa. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios. Fans de Nevin celebran esta valentía. Fans de Maasine la acusan de oportunismo. Y fans de Cenk le ruegan que haga algo para detener lo que se avecina. Cada parte toma posiciones, como si se tratara de una guerra sin armas, pero con mucha tinta. Nevin, según filtraciones, ya tendría un borrador listo. Amigos cercanos aseguran que ha escrito de madrugada, en secreto, alejándose de todos. Sus palabras, dicen, están llenas de verdad, de rabia y de esperanza. Escribir, para ella, ha sido terapéutico. Para algunos, este libro marcará un antes y un después. No solo para Nevin, sino para la imagen de Cenk y Maasine. Porque todos saben que cuando se abren las heridas frente al público, nada vuelve a cerrarse igual. Y el caos vende, siempre vende. Entre bastidores, ya se especula sobre qué episodios revelará. ¿Contará detalles desconocidos de su matrimonio? ¿Hablará de las traiciones? ¿De la relación entre Maasine y Cenk? Cada página podría ser dinamita. Y cada lector, un juez silencioso. Maasine, según se comenta, ya ha advertido a su entorno de que no quiere saber nada del libro. Prefiere concentrarse en su carrera y en nuevos proyectos. Pero algunos piensan que su silencio no es más que la calma antes de una tormenta. Cenk, mientras tanto, alterna momentos de calma con ataques de ira, dicen sus amigos. La idea de ver frases suyas citadas en un libro lo atormenta. Algunos le sugieren dar la cara antes de que el libro lo haga por él. Otros piensan que cualquier movimiento lo dejaría aún más expuesto. Los rumores apuntan a que Nevin no descarta dar entrevistas una vez publicado el libro. Sería la voz de una mujer que, aseguran, tiene mucho por contar. Para algunos, se trata de justicia. Para otros, de venganza. Pero nadie cuestiona que es una jugada maestra. En el plató,
Algunos compañeros de reparto se muestran inquietos. Saben que las grabaciones podrían verse afectadas si estalla una tormenta mediática. Pero también reconocen que, gracias a este escándalo, la serie sigue viva en la agenda de todos. Los productores, mientras tanto, aprovechan el ruido. Cada rumor es publicidad gratuita. Cada secreto filtrado se traduce en audiencia. Y, aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que la tensión vende más que cualquier guión. Nevin, firme en su decisión, se muestra más serena de lo habitual. Como si ya no temiera nada. Como si cada línea escrita la hubiera liberado de un peso. Y mientras ella sonríe en silencio, otros muerden los labios, temiendo lo que pueda revelar. Maasine, desde su trinchera, no da un paso atrás. Sabe que cada movimiento suyo será interpretado con lupa. Por eso, prefiere moverse en las sombras, sin dejar rastro de sus pensamientos. Tal vez ya esté preparando su propia respuesta. Este es el nuevo capítulo de un drama que parece no tener fin. Un libro que aún no ha salido, pero que ya es un éxito de rumores. Unas páginas que prometen remover secretos enterrados. Y una mujer, Nevin, dispuesta a contarlo todo.